90.1 tu dial, lo habíamos adelantado el lunes, lamentablemente cuando nos volvíamos a enterar de la información, nos hablaba de un terremoto, esta vez en Colombia, con todo el desastre que ello implica. Ya teníamos la experiencia de Venezuela. Al aire dijimos que estaría bueno charlar con un geólogo, y resulta que tenemos un geólogo en Regina que voluntariamente se ofreció a venir a charlar, a desasnarnos un poco de la falta de conocimiento, y lo vamos a presentar. Tenemos en los estudios a Damián Sánchez, joven reginense que se recibió en marzo, si no me... ¿En marzo de este año? En marzo. Acércate un poco más al micrófono. El 20 de marzo de este año fue el día que defendí mi trabajo final de licenciatura. Bien, o sea que ya sos... Ya falta el papel, pero digamos... En la teoría ya está. 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 Bueno, ¿y qué? Vamos a arrancar por ahí, ¿no, Damián? ¿Qué te llevó a elegir geología? Y fue un curso bastante complicado en mi vida. Estuve estudiando ingeniería, empecé como estudiando ingeniería en petróleo. Ajá. Y por distintas razones tuve que cambiar. Ya llevaba 2 años estudiando y veía que por ahí no progresaba tanto. Y buscando en las carreras de la Universidad del Comahue, encontré geología, que hasta el momento la verdad no la conocía esa carrera. Uh-huh. Busqué el plan, miré los contenidos y me resultó una carrera muy interesante que bueno, hoy al día de hoy no la cambiaría. La volvería a elegir, digamos. Bien, felicitaciones entonces. Bueno, una carrera que apareció entre las sombras, pero apareció y la elegiste, la abrazaste y obviamente la volverías a elegir. Sí, tal cual. Una carrera, por lo que estamos hablando afuera de aire, que hoy serviría para trabajo, inclusive en petróleo o en minería. Incluso es una carrera que, más allá de estas dos, que son hoy por hoy las más rentables, por la situación que tenemos, puede un geólogo estudiar desde los volcanes, investigar sobre terremotos, tiene mucha salida. Todo lo que tiene que ver con la tierra. Claro, exactamente. Si no me equivoco, geo es de tierra. Exactamente. Estoy yendo para atrás en el secundario. Volviendo unos años, dijo. Sí, volviendo unos años para atrás. Bien, y antes de caer en el tema del terremoto, y para que un poco te conozca también la gente, la tesis que presentaste tuvo que ver con las bardas de Regina, porque también es una formación que para nosotros es muy normal ver las bardas, pero salís de acá, subís de Chichinal y ya desaparecen las bardas. Claro, porque bueno, cuando subimos de Chichinal ya vamos por arriba de la barda. Claro. Sí, bueno, la tesis la elegí por un trabajo más social, si se quiere. Ajá. Se trata mi tesis de estudios de riesgo por remoción en masa. No sé si se acuerdan, en el 2015, que se cerró la subida a Sant'Angelo. Sí. Por problemas de... Habían caído unas piedras. Exactamente, que tuvieron varias familias que la tuvieron que reubicar por este problema. Entonces, decidí hacer un trabajo así, haciendo mapas de riesgo, es decir, en todos los barrios que están justo al pie de la barda, desde el Frutillar hacia el oeste hasta la Unión, que ya es casi el límite de Regina. Hice un par de mapas donde muestro el riesgo o indico el riesgo en qué zona es más susceptible a que un desprendimiento pueda afectar a las viviendas. A las viviendas. Sí. Interesante también, no sé si la gente sabe, que cuando se ocurrió esto del 2015, vino un geólogo del CGMAR, hizo un estudio indicándole en su momento al municipio los trabajos que había que hacer para prevenir que en ese sector, en caso de un desprendimiento, haya una afectación sobre las viviendas. Evitar eso. Evitar que el bloque caiga sobre una vivienda. Sí. Los bloques hoy por hoy es un fenómeno natural de la barda. Siempre van a estar estos bloques que se van a caer tarde o temprano. E incluso en estas últimas lluvias, el proceso de lluvia de infiltración que emerge por la barda, donde tenemos las distintas cuevas que le dicen las cuevas de los loros. Esos son fenómenos, son cavidades que se provoca por el agua, que se infiltra desde el tope de la meseta, se infiltra y empieza a erosionar esos niveles, provocando una inestabilidad de los niveles superiores.
Entonces se genera la inestabilidad y provoca el desprendimiento de los bloques. de los bloques. O sea que es un fenómeno que va a seguir ocurriendo. Está bien, vino un geólogo en 2015 y dijo, muchachos tienen que hacer esto para evitar un desastre en las viviendas que están debajo de la sierra. ¿Se hicieron esos trabajos? No, hoy por hoy no hay ningún trabajo realizado. Inclusive en el trabajo de este geólogo del CGMAR, una de las conclusiones era hacer el trabajo que hice yo, hacer un análisis de riesgo a lo largo de todo el perfil de la barda. Sí. Así que bueno, ese trabajo por suerte se pudo realizar. Porque lo hiciste vos Sí, porque... Para presentarlo en la Claro, tesis. para presentarlo como tesis mía. Y bueno, en mi trabajo también hay distintas conclusiones o recomendaciones para prevenir la afectación, digamos, de los desprendimientos a las personas y a las viviendas. Obvio. Así que del 2015 han pasado 12 años de eso y obviamente con toda la erosión que significa el tema del agua y todo eso, debemos estar muy cerca de que siga habiendo desprendimientos. Sí, inclusive, bueno, el sábado, después de estas tormentas tan fuertes que hubieron, me di una vuelta a ver si había, por lo menos en el sendero, algún desprendimiento, y gracias a Dios, sobre el sendero no encontré nada. Pero bueno, eso no quiere decir que mañana, pasado, pueda ocurrir. Inclusive, bueno, el sendero se cerró antes que lo vuelvan a hacer. Se cerró por estos problemas. Desprendimiento. Sí, está lindo el sendero, uno lo usa, pero vos decís, si hay desprendimiento, ¿qué está pasando para abajo? ¿Qué es lo que va a pasar para abajo, no? Claro, sí. Es una cuestión más que nada de hacer prevención y hacer algún método de contención. Hoy por hoy uno va a Bariloche, entre Bariloche y Villa Langostura, donde hubo también hace un par de años un desprendimiento importante, que hay toda malla de alambrados que sostiene en caso de una caída de roca. Eso se puede hacer acá. Eso se podría hacer acá. Se podría hacer. Y no es tan increíblemente caro como para decir, con esto prevenimos y podemos salvar viviendas, vidas. Sí, exactamente. Gracias a Dios, por suerte acá no hubo que lamentar ni afectación a vivienda ni a personas, pero bueno, el riesgo está. Sí, porque hay barrios debajo, al pie de la barda. Exactamente. Se han permitido que estuviesen ahí y obviamente están en riesgo constante. Sí, igual no es solamente Regina, esto es un tema de otras. En Neuquén se da mucho también este caso, en varias ciudades. Que bueno, da la característica que acá tenemos la barda tan empinada y está ahí. Y está ahí. Damián, hablemos algo de, ya está hecha la presentación de Damián, reginense, y primero te agradezco que te hayas ofrecido venir a charlar de un tema de terremoto, que es mucho más lindo poder charlarlo con un profesional como vos y no leerlo de un periódico. ¿Por qué ocurren los terremotos? Bueno, buena pregunta, Pablo. Como sabemos, la Tierra es un sistema dinámico, es decir, está continuamente en movimiento. Hay que entender que la corteza, donde habitamos, están los océanos, está dividida en distintas placas, como si fuera un rompecabezas, las piezas de un rompecabezas. Estas piezas se mueven una respecto a la otra. En este caso, en el caso particular de Sudamérica, estamos sobre la placa sudamericana y la placa de Nazca, que es la placa del Océano Pacífico. Hay un proceso que se llama subducción, es decir, que la placa de Nazca se está introduciendo por debajo de la sudamericana, generando estos procesos, generando distintos procesos, entre ellos los terremotos. ¿Qué pasa? Cuando estas placas se van metiendo por debajo de la placa sudamericana, se va generando tensión en las rocas. Esta tensión se van acumulando a través de 1, 100, 1000, 2000 años, distinto tiempo. Se van acumulando la energía hasta que en un momento la roca no aguanta más y se rompe. Se genera una falla y esta liberación de energía acumulada es lo que provoca en superficie el terremoto. O sea, un terremoto es una liberación de energía de una de las placas. Qué fácil que lo explica. No es... Y yo estoy tratando de entenderlo, ¿viste? Está bien, pero es cierto, porque por ahí uno lo ha visto, lo ha leído, y más ahora en esta época,
es dinámica la Tierra, hay movimiento. Claro. Hay movimiento. Y cuando es cerca de las costas, como pasó en Venezuela o Colombia, afecta obviamente la población. Claro, en particular Venezuela se da otro efecto que las placas, como dije, se mueven. Hay convergencia de placas, es decir, que una se mete por debajo de la otra. Hay zonas de creación o placas divergentes que son en las dorsales oceánicas que se abren. En las dorsales oceánicas, en la dorsal del Atlántico y del Pacífico, hay un sector donde está conectado directamente el manto y que genera esta fuerza que empuja las placas, y ahí hay placas divergentes, es decir, en vez de converger se van separando. Y en Venezuela se da otro movimiento que se llaman transformantes, es decir, que se mueven lateralmente. Distinto lo de Colombia. Distinto de lo de Colombia se metía dentro, claro. Una placa dentro de la otra, y en cambio en Venezuela hay un roce. Claro, está la placa sudamericana en contacto o desplazándose lateralmente con la placa del Caribe. Son dos placas también, placas distintas, ¿no? Ajá. Y a diferencia de lo que en caso de Colombia, la profundidad del sismo, o sea, el epicentro, se dio a 100 kilómetros, mientras que en Venezuela se dio a cerca de 10 kilómetros de profundidad. Y cuando más cerca está de la superficie, más fuerte es el terremoto. Claro, exactamente. Uh-huh. Se mide en 7.4, 7.4 y 7.5 en Venezuela, que hubieron dos, que uh-huh. también se da muy en pocas oportunidades ese caso, y en Colombia 7.4 creo que fue también. Pero sí. Hace desastre. Exactamente. Nosotros, ¿en qué placa estamos? Cuando digo nosotros, hablemos un poco más bien de la Pampa para acá, la Patagonia. No, nosotros, o sea, Argentina, todo lo que es digamos, América del Sur está sobre la Sudamericana. ¿La misma que la tienen misma allá en Colombia? Que es la misma que estamos nosotros parados. Y la placa de Nazca también se está metiendo en la zona de Chile, en nuestro caso. Chile también es una zona que suele haber terremotos. Bueno, para por ahí comentar, por ahí el miedo ahora que viene, va a haber un terremoto acá. Uh-huh. A ver, los terremotos no se pueden predecir con exactitud. No es que como el clima que dicen mañana de tal hora a tal hora va a llover. Los sismos no se pueden predecir así. Se puede analizar a ver cómo se está hundiendo, cómo se está moviendo una placa respecto a la otra, pero no se puede decir, bueno, de acá a 20 años va a ocurrir un sismo así. Hay distintos métodos estadísticos, todo estadístico, que se llama periodo de recesión. Es decir, no sé, por ejemplo, en San Juan o en Salta ocurrió un sismo de escala 9 y en 100 años puede volver a ocurrir este sismo. Pero son todos análisis estadísticos, no es que hay un análisis físico, digamos, o científico. Algo cierto, claro. Sino que es una estadística. Uh-huh. Estaba leyendo algo de San Juan, que fue en casi de 10 puntos. Claro, fue uno de los el peor, de mayor fuertes, tragedia. Sí, 9,5 creo que fue. Año 44, 10.000 muertos. Destruyó todo San Juan. Sí. Tremendo. Sí. Eso puede llegar a repetirse. Acá, en esta zona nuestra, por suerte, aparentemente no tenemos... No. O si se ha notado o no se ha notado, o si ha pasado, han sido muy, muy leves. Claro, no vamos a tener, por una cuestión más que nada de ángulo de subducción, como les comentaba, uh-huh. La placa se está metiendo sobre Sudamérica, sobre la placa sudamericana, con un determinado ángulo. Cuanto menor sea el ángulo ese, los terremotos se van a sentir más. ¿Qué pasa? Si analizamos, por ejemplo, a lo largo de Argentina, tenemos distintos ángulos de subducción de la placa. En la zona de San Juan, por ejemplo, el ángulo se tiende a horizontalizar. La placa de Nazca se tiende a horizontalizar. Mientras que acá en el sector patagónico tenemos un ángulo de subducción mayor. Es decir, los posibles terremotos que se generen no va a ser no van a afectar o no se van a sentir tanto como se sintió en San Juan, por una cuestión de inclinación de la placa. Vos decís, no se puede predecir con exactitud uh-huh. un terremoto.
Pero, por ejemplo, nos enteramos de que hay aplicaciones en el teléfono que te avisa, o en el caso de Colombia, a muchos le avisaron y tuvieron tiempo ahí cerca, 1, 4 o 2 minutos, para poder salir de la vivienda y que no les pase nada. Claro, porque cuando se genera el terremoto se generan distintas ondas. Ajá. Tenemos ondas P, que se llaman ondas primarias, que son las que viajan más rápido. Después tenemos ondas secundarias, que son de mayor amplitud. Y después tenemos ondas de superficie, que son las destructivas, si se quiere. Cuando se genera el terremoto, estas ondas P que viajan más rápido, le llega al teléfono, una especie de... Todos los teléfonos tienen acelerómetros. Son aparatitos que si vos lo inclinás el teléfono se da vuelta la pantalla. Sí. O si lo parás se queda horizontal la pantalla. Bueno, ese acelerómetro fue el que avisó que estaba viniendo un sismo. O sea, las que venían ondas después que fueron lo que provocaron la destrucción. ¿Qué es una aplicación que uno No, tiene no, que es bajar? automático. Es automático. Ah, sí. Sí. Y Android sé que lo tienen. Porque Sí, iPhone creo que no, o si creo que tenés que activar alguna cuestión de configuración, pero sé que los de Android sí, todos esos teléfonos los tienen. Mira vos, entonces no tenemos que hacer nada, simplemente... No, te va a llegar alguna notificación, esperemos que no cuando estemos acá en Regina, pero... Porque hasta acá mi teléfono único me avisa cuando me vence el gas, me vence la luz, ¿viste? la tarjeta. Sí, pará, la tarjeta, estás en rojo, ¿viste? Pero bueno, no sabía que el teléfono... Sí, es del... perdón, es del teléfono, es automático. No hay que tocar nada ni... Mirá vos, perfecto entonces. Sí, déjame comentar algo, Pablo, que hablamos del ángulo de subducción. Sí. A mayor ángulo de subducción se genera todos los volcanes. Creo que todos han conocido o han visto algún volcán en erupción. Cuando la placa de Nazca, en este caso, ingresa sobre la Sudamericana, en profundidad se va calentando. Esa temperatura hace que provoque la fusión de los minerales, de las rocas, y provoca lo que se llama el vulcanismo, digamos, de la cordillera de los Andes. Pero tenemos sectores donde no hay vulcanismo. San Juan, por ejemplo. San Juan no hay vulcanismo porque, como les decía, la placa se está hundiendo, pero a menor ángulo, es decir, que la temperatura que llega a la placa no alcanza a fundir el material. Por eso hay sectores donde tenemos vulcanismo a lo largo de la cordillera, todo lo que es el sector patagónico, zonas donde no hay vulcanismo. San Juan, La Rioja. Es por este proceso, está todo interconectado, ¿viste? Es por este proceso de subducción y el ángulo en el que está ingresando la placa de Nazca sobre la Sudamericana. Parece fácil, pero 5 años de carrera Sí. tenés... Sí. Lo único que me acuerdo de los movimientos de la placa del secundario, ¿no? Que por eso nacieron los Andes. Se empezaron a juntar las placas y salieron para arriba. Claro, hubo este proceso de subducción y ahí empezó a generarse la cordillera. Claro. ¿Viste? Gracias, bueno, aunque que antes no estaba la cordillera, tenemos Vaca Muerta. Me preguntan acá, con respecto al proceso de fracking que se produce en el petróleo, ¿puede llegar o producirse un sismo fuerte? ¿El fracking afecta? Fuerte a estos valores de Tipo de intensidad. terremoto, sí. Y es hoy por hoy, está muy discutido el tema de la fractura y el tema de los sismos. Ajá. Sé que hay sectores en Neuquén que, según lo que comentan, es que a partir de que se empezó a hacer fractura, hubieron movimientos en algunas casas, pero de esta intensidad como fue lo de Colombia o Venezuela, hoy por hoy no. Es difícil. Es complicado. ¿Puede además, haber algún movimiento? Puede haber, pero hoy por hoy se está fracturando a más de 3.000 metros, así que y es destrucción de roca, pero sí puede haber algún sismo, pero no de estas intensidades. Bueno, entonces en ese aspecto acá medianamente nos tenemos que quedar un poco tranquilos. Sí, acá sí. Pero siempre puede ocurrir algún pequeño movimiento, pero no algo así como se está dando en Colombia o se dio en Colombia y en Venezuela. Entonces, estos terremotos que uno se entera, lamentablemente, porque son tragedias increíbles, muchísima gente desaparecida, muerta, destrucción total de viviendas.
tanto en Venezuela como en Colombia, no son predecibles, pero son de forma natural, no es que Claro. hay una causa que por ahí que no cuidamos los hombres, no cuidamos el medio ambiente, no tiene nada que ver con No, eso. no, no. Se da a lo largo de los 3.000 millones de años que tiene la Tierra, siempre se dan estos procesos. O sea que es un proceso, como te digo, natural. La otra es que también me acuerdo que cuando estos procesos se dan en el mar, es que salen los maremotos. Claro, hay un desplazamiento, en el fondo marino hay un desplazamiento de una masa de tierra donde ese espacio que se liberó hay que ocuparlo por el agua. El agua regresa, siempre dicen que cuando puede venir un tsunami el mar retrocede mucho, porque genera esta agua, se va a la zona que se desplazó, y ahí cuando regresa el agua se generan estas olas tan importantes. Dice, el geólogo que realizó el estudio de la barda en el 2015, o parte de ese trabajo, fue Juan Andrés Amadei, que también es reginense. No sé, yo el trabajo que leí particular es de Pereira, que es un geólogo de Buenos Aires. Pero bueno, seguramente estaba acompañado, si el vecino Sí, lo la comenta verdad ahí. que no sabía de este hombre, pero por lo menos el trabajo que leí yo en base para hacer mi tesis fue de Pereira. Bueno, excelente. Creo, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, pero creo que estamos bien, tranquilos, dentro de todo. Sí, no, tranquilo, no hay que preocuparse. Lo único más cercano que ahí en la barda puede llegar No, a... eso sí. Sí, por eso. Eso sí, para tener en cuenta, está bueno que lo charlamos. 2015 se hace un estudio y un geólogo dice, muchacho, hay que hacer algunas cosas para prevenir. Y resulta que han pasado 12 años y todavía no se hicieron. No, se cerró, por ejemplo, se cerró la subida, se volvió a abrir. Está bien, pero las viviendas que están abajo siguen estando, no se modificó No. nada. No, incluso hay más viviendas que se están construyendo. Claro. Sí, Están creciendo, digamos, esos barrios. No tiene nada que ver. Me dice, pregunta si se revienta el chocón, el agua llega hasta acá. Y es geólogo, no marinólogo. Él habla de la tierra. No tiene nada que ver con... Hay que analizar no sé, el Estamos, volumen de agua. Por empezar estamos en bajada. Sí, Porque el agua va a venir naturalmente, va a venir para acá. Bueno, ¿cómo es tu presente, Damián? ¿Estás trabajando? ¿Ya conseguiste laburar? Ahora estoy, digamos, doy clase a veces en algún colegio, ¿viste? Tomo algunas horas, pero digamos de geología no. Estoy esperando, intentando, mandando currículum. ¿Han tenido ese trabajo de campo? Curioso, me estoy acordando de un compañero que tuve que decidió estudiar geología. ¿Han tenido esos trabajos de campo que van y empiezan a buscar piedrita, por llamarlas piedritas semipreciosas y todo ese tipo de cosas que aparecen, que forman parte también de la geología, ¿no? Sí, hay distintas materias en la carrera. Yacimientos minerales, por ejemplo, es una de ellas, que debido a la pandemia no pude realizar ese viaje, que se va a Barbarco, al norte neuquino, a toda esa zona. Y ahí sí se analizan, digamos, la mineralización de la roca, no sé, el porcentaje, digamos, de distintos minerales. Pero bueno, desafortunadamente estuve ahí sentado con la compu viendo fotos y no pude hacer ese... ¿Estudiaste durante la pandemia? Exactamente. Bueno, también, nada, te vamos a tener como material de consulta permanente porque... porque sí, obviamente está bueno tener la palabra de un profesional en todo lo que tenga que ver con lo tuyo, ¿no? Dice, ¿a qué se deben las distintas capas horizontales que se observan en las bardas? Bueno, ahí en la barda se dan dos formaciones principales. Se da la formación Chichinales y se da la formación El Palo. Son dos nombres que tienen las formaciones. Que esto de la horizontalidad es debido a cómo se depositan los sedimentos. Ajá. Naturalmente un sedimento se va a depositar de forma horizontal. Así que cuando se originaron estos depósitos, estamos hablando hace casi 20 millones de años que tiene la barda, estaban horizontales, o sea, la barda norte conectaba a la barda sur
imagínense que el valle no existía y el valle fue originado por el río. Por el río Negro se generó este valle que tenemos hoy. Entonces, el tema de la coloración se debe a la composición de los niveles de roca. Hay niveles que son más bien continentales. En este caso, toda la barda es continental. Pero hay otros sectores, por ejemplo, si uno se va a Neuquén, tenemos otras coloraciones de roca. Eso es debido al origen que tienen estos sedimentos. Acá es todo continental, con algunos niveles de ceniza volcánica. Cuando se fue originando la cordillera de los Andes, la ceniza iba cayendo y se iba depositando de forma horizontal. Pero esto de la horizontalidad es debido a cómo se deposita naturalmente un sedimento. Por eso las distintas placas. Claro, o hay dos placas, no sé. No, hay dos formaciones. Ajá. Formación El Palo es una, que es de acuerdo a sus características, se las caracteriza de esa forma. Y formación Chichinale. O sea, el palo es lo que es la parte más superior de la barda. Si uno hace la subida de Sant'Angelo, cuando hace la primer curva, o en la curva, no es la primer curva, la curva, a esa altura más o menos tenemos el contacto entre formación Chichinale por debajo y formación El Palo por arriba. O sea, siempre formación Chichinale es más antigua que formación El Palo. Me están preguntando si tenés Instagram. Sí, me pueden buscar. Sí, por supuesto. Sí. Un vaso de agua para el geólogo. No, está hablando mucho, sí. Dami Sánchez _, ahí estoy. En Instagram. Dami Sánchez, todo junto, Dami Sánchez _. O si no, ¿Sánchez con Z? Con Z, SZ. Sí, sí, la final. Bueno, @ entonces Dami Sánchez _ Y ahí, ¿posteas seguido? ¿Cómo te manejas con las redes? Un Instagram personal, digamos, no muestro mucho, así que... Pero por ahí te pueden contactar. Por ahí sí, tengo LinkedIn también. Ajá. Así que también Damián Sánchez en LinkedIn estoy. Así que nada, agradecerte, Pablo, por el espacio, así que a disposición cuando surja algo, alguna duda, algún comentario. Estoy leyendo los mensajes. Dice la gente que está más cerca de Vaca Muerta, ¿puede tener un terremoto de magnitud? A ver, Vaca Muerta es una formación, en primer lugar, y está dependiendo en qué zona de Neuquén estemos, de Neuquén principalmente, podemos tener Vaca Muerta como está la barda acá. Uno va por Chosmalal, agarra Chosmalal y se va para el norte por la 40, y va a mano derecha va a tener Vaca Muerta como está acá, como está la barda. La barda de acá. Sí. Y en el centro de Cuenca la tenemos a 3.000 metros de profundidad. Así que un terremoto, como habíamos hablado del tema del fracking, sí, con la intensidad de Venezuela o Colombia, no lo vamos a tener. Jamás. Bueno, por suerte. ¿Sabrá el geólogo cuándo va a ser un Gol River? Ahí ya hay algún conocido ahí que me está... Sí, ¿no? ¿Sos de River? Sí, de River. Vienen complicados, amigo. Bueno, va a haber terremoto. Si no gana el próximo partido, va a haber terremoto en el Monumental. Tranqui. Te felicito. Dice, se nota todo lo que estudiaste. Un genio el Dami. La verdad que sí. Bueno. Un gusto conocerte, Dami, personalmente. Un gusto que te hayas ofrecido, que podamos preguntar sobre esto que por ahí a algunos nos preocupa, ¿viste? Decir, che, pasó allá, pasó en Venezuela, pasó en Colombia, puede venir para acá. Alguna vez nos enteramos que pasó en Chile, también nos enteramos de lo desastroso que fue San Juan, pero después medianamente fue tranquilo. Incluso hoy si alguien está interesado en conocer el tema de volcanes acá en Argentina, entra a la página del INPRES, del Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Ajá. Y ahí le va a figurar, todos los días hay sismos, todos los días hay sismógrafos que van detectando distintos sismos. ¿Cómo es? INPRES. INPRES, Instituto Nacional Prevención Sísmica. Si uno entra a la página, le va a figurar... Miramos. Ver mapa, dice. Y que cuando te lo marca en rojo después de aire lo charlamos. 12 el 8, hoy. 1702, 128 kilómetros.
magnitud 2.7 en La Rioja. To- ¿Esto es todos los días? Todos los días ahí. Sí. Pasa que continuamente se van acomodando los bloques en la placa y se van generando sismos. Claro, hay movimiento. Y uno, obviamente, no. Mira, Neuquén, 12 el 8 hoy, 13.52. Profundidad 5 kilómetros, 2.6, Neuquén. Bueno, a eso, por eso, hay a veces que esos sismos se lo asocian a la fractura. Claro, acá dice. Claro. A ver, hay un mapa. Sí, no, te muestra Neuquén, Rincón de los Sauces. Bueno, por eso. El epicentro fue en Rincón de los Sauces. Claro. Zona de fractura. Y hay muchos en Salta, San Juan, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis. Bueno, en Neuquén, uno solo tuvimos en los últimos 2 días, uno solo. Qué bárbaro, no sabía esto, ¿eh? Todos los días ahí. Te asusta, boludo. Claro, veníamos tranquilos, veníamos bien. Resulta que tuvimos uno hoy, 13.52, en Neuquén, de una magnitud 2.6. Claro, eso no se nota prácticamente. No, por eso. No. Y lo dice con una tranquilidad. No, porque bueno, conozco, viste, estudié tanto y conozco cómo se mueve el planeta, la respuesta que hay. Ajá. Así que, no, pero bueno, sí, siempre va a haber terremoto. Bueno, Damián, un placer enorme, en serio, conocerte. Esperemos que... nada, que no te tengamos que traer porque pasó algo por acá, pero bueno, hay un montón. Bueno, no, sí, mi tesis está a disposición, si a alguien le interesa leerla. Que tiene que ver con las bardas, Claro. Acá en Regina, fundamentalmente. Claro, hay distintos mapas realizados, Uh-huh. así que al que le interesa la puede buscar en el repositorio de la Universidad del Comahue. Entra a la página del repositorio digital y me busca mi nombre y ahí le va a salir el trabajo y lo va a poder descargar o chusmear, si le interesa. Damián dice, excelente profesional, siempre estudiando y capacitándose. Bueno, gracias. Preguntale al muchacho, el muchacho se llama Damián, si en el valle hubo un río de lado a lado entre las bardas. No, bueno, antes de estudiar geología yo pensaba lo mismo, que el río Negro, lo que es hoy el río Negro, ocupaba todo el ancho del valle. Que había hecho claro, todos pensamos eso, que había hecho el cauce. Claro, no, estos ríos que son de tipo meandriforme, se mueven como si fuera una serpiente. El río empieza, como su nombre lo indica, a hacer meandros, y cuando cambia la energía del río se genera un pico, ¿cómo se llama? ¿Una bajante? Una bajada, no, un cambio en el nivel del río. Se genera un cambio y se cierran meandros y se va abriendo y se va moviendo como si fuera una serpiente el río. Ajá. Por eso hoy por hoy el río está donde está, y si uno busca en Google Earth, en la página de Google, y se fija en la zona de Chuele, que se van a notar todos los meandritos donde el río una vez estuvo. Ajá. Eso se va moviendo como si fuera una serpiente, va cambiando y se va desplazando como si fuera una serpiente hasta llegar hoy por hoy donde está. Perfecto. Entonces, nunca el río fue de No, ancho no. de barda a barda. No. Todos nos imaginamos Sí, eso, yo- que venía agua, bueno, nos estamos quedando sin agua, claro. Sí, Pero no. después mirás para allá y decís, ¿de dónde salía tanta agua? Porque de barda a barda es obviamente una locura de agua, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de... los tiempos de geología son... Uno cuando empieza a estudiar la carrera, desde el primer día te empiezan a taladrar con el tema de los tiempos. Los tiempos geológicos son totalmente... O sea, el humano no tiene conciencia del tiempo geológico. Piensen que la barda, los niveles de la barda tienen 20 millones de años. Nosotros en Regina hace 100 años que estamos. Sí, nada. Por eso, el tiempo humano a nivel de tierra, a nivel de tiempo geológico, es nada. Ni un segundo. Dice, ¿se pueden encontrar fósiles en la zona de barda? ¿Tienen que ver con vos los fósiles también? No. Sí, tenemos una carrera que se llama paleontología. Por Una de eso, las materias, y sí, pero es parte de una materia. claro, es una materia, pero no, fósiles dinosaurios dicen, no sé si dirán dinosaurio o no, pero no por una cuestión de la edad,
Piensen que estos niveles, esta formación tiene 20 millones de años. Los dinosaurios son del Mesozoico. Son de más de 60 millones de años. O sea, los dinosaurios se extinguieron mucho antes que se formen estas bardas. Claro. Y después aparecieron todos esos sedimentos. Claro. Si es que hay, debe estar como a 40 metros bajo tierra. En otras formaciones, sí. Directamente. ¿Es de Regina? Sí, obviamente. Sí, nació y criado. Nació y criado, se recibió y volvió para el terruño. Damián Sánchez, en Instagram es @damisánchez_. Sí, exacto. Lo pueden seguir ahí. A partir de ahora, a ver si te empiezan a subir seguidores, como hacen en todos los programas, ¿viste? Que suben como 4.000 y vos decís, ¿cómo puede ser? Yo tengo 100 nomás. Pero bueno, nada, síganlo. Sí, ¿hay nuevos? Hay nuevos. Vamos, todavía. @damisánchez_. La primera con S, Sánchez, la primera con S y la segunda con Z. Así de fácil. ¿Qué pregunta? Preguntale si en la carrera de geología sale algo de Mirta Legrand. Un abrazo. Buena onda, la audiencia ¿no? Tiene buena onda, así que gracias totales. La verdad, también estoy muy contento que te hayas acercado. Te vamos a tener obviamente para hacer consultas permanentes cuando pasen estos tipos de temas. Y nada, éxito en tu carrera. Bueno, a disposición, Pablo, y agradecerte por el espacio y nada, por cualquier cosa, consulta, ya sabes. Empiecen a seguirlo, @damisánchez_. Música, tanda y ya venimos.